a ver una fotografía del Congreso de los Diputados muy parecida a la del último curso político, que es la de tensión en máximos. Sí, queda poquito, media hora para ver ese arranque, pero yo abandonaría toda esperanza también de que fuera un arranque tranquilo, diplomático, porque el tono lo hemos visto desde que hemos vuelto de vacaciones, lo hemos visto con Venezuela esta misma semana, cuando hay un consenso internacional relativo sobre qué posición tiene España y Europa con Venezuela, seguíamos viendo mensajes que poco menos que emulaba al gobierno con Maduro. Lo hemos visto ayer con el Plan de Acción Democrática, que coincido en que falta mucha concreción en el plan, que es una declaración de intenciones y las propuestas del gobierno, que luego veremos qué apoyos tienen, pero incluso con esa falta de concreción, el PP fue muy duro con un plan que tachan de que cercena otra vez la libertad de expresión cuando la mayoría de propuestas que tienen que ver con el ejercicio de los medios son y parten del reglamento de la directiva europea, ¿no? Bueno, falta concreción, pero algo sabemos, ¿eh? El Plan de Acción por la Democracia que ha presentado el Gobierno busca hacer frente... Esteban, justo en pleno debate sobre ese plan para la acción por la democracia, que además estaba suscitando aquí muchísima conversación. Pilar. Sí, muchísima, porque, claro, decía el señor Esteban que le falta concreción, pero hay una parte que es precisamente la más polémica y con la que más oposición se hace, que es la que afecta más directamente a los medios. Y luego se dice, por otra parte, que como el reglamento europeo es de transposición directa, que con esa parte no hay problema. Ya, pero es que ese reglamento europeo es el que pide expresamente el listado de medios, por ejemplo. Y el reduccionismo y confundir con esto de buenos y malos es desvirtuar el debate, porque se votó en el Parlamento Europeo con la mayoría del Partido Popular y se sabe a qué se está refiriendo. No se puede trasladar un mensaje equivocado aquí. Se refiere a listados de medios de comunicación, su financiación transparente y qué dinero público reciben. Oye, tenemos aquí a las puertas de las elecciones europeas el efecto Alvise, 800.000 votos con información falsa, bulos, difusión de delitos de odio y mentiras que se difunden por canales que se dicen medios de comunicación o medios que publican informaciones falsas y no hay un consenso sobre cómo se rectifica esa información y ese derecho a rectificar para consumir una información de calidad. Y todo esto, digo, es que es lo que mandata Europa. Yo no sé si, Cristina, el lío se hace cuando, desde quien toma la iniciativa en esto, mezcla la transparencia en la propiedad y la financiación con la desinformación. Como que parece que están vinculados. Bueno, es que yo creo que aquí... Y aquí a lo mejor es donde se da el lío. Claro. Porque parece como que quien te financia, depende de quien te financia, pueda estar más o menos proclive a la desinformación. Efectivamente. Y aquí es donde se genera el debate y el lío en el que estamos ahora. Sí, pero déjame incluso que abra un poquito más el foco, porque fíjate, este plan se anuncia después de los famosos 5 días de abril como algo que tenía que ser un antes y un después en la legislatura. Es decir, se pone el listón de expectativas muy amplio, ¿no? Por tanto, hoy estamos viendo reacciones de, bueno, pues esto tampoco es para tanto, ¿no? Luego, cuando se habla de Plan de Acción por la Democracia, hay una parte muy importante que es fundamental, yo no le quito ni una ápice de importancia, que es el tema de la desinformación y los bulos. Pero hay muchas más cosas. Las cuestiones de transparencia, de funcionamiento institucional, de participación ciudadana, que por cierto apenas se nombra en los folios que hemos conocido hasta ahora. Hay cuestiones mucho más globales. Si nos centramos en la desinformación, simplemente con eso, efectivamente, lo estaba contando Pilar muy bien, lo que se hace es aludir al reglamento europeo. En ese sentido, yo creo que el Gobierno ha sido conservador, porque no ha ido más allá, de momento, a falta de concretar, pero no ha ido más allá que lo que dice el reglamento europeo. Todo lo que pone allí, por parte de los expertos, por parte de los estudios, de los análisis que se hacen, nada contraviene la democracia, nada ayuda a reducir la calidad democrática. Todos son medidas que a priori se plantean para mejorar la calidad de la democracia, todas ellas. Otra cosa es que se pueda criticar que no se ha sido suficientemente ambicioso y que se podía haber aprovechado para... Posición al menos 4 años. Por tanto, cambie el chip, señoría. Quedan 3 años de legislatura, hay gobierno para largo. Abandone esa oposición avinagrada y arrime el hombro en el interés de España. Pues, primer cara a cara. El primer titular. Lo previsible, las sesiones de control aportan muy poca información. Cada uno nos ha dado su discurso. Veremos a ver si esas previsiones de crecimiento se cumplen. Es verdad que mirar la letra pequeña del crecimiento español te puede dar muchos peros, pero son unas previsiones que están en consonancia con el ritmo que lleva la
la economía española. A mí sí me gustaría contestar lo que ha dicho Marta antes de los pseudomedios que reparten fango. A mí me preocupa muchísimo que sea un gobierno, insisto, del partido que sea, del color que sea, el que a un medio le llame pseudomedio y el que a una información o desinformación la califique como fango. Creo que para eso están los ciudadanos en el uso de su libertad de expresión, que debe ser responsable, que tiene unos derechos pero también unos deberes, y en última instancia los tribunales y el Código Penal. Solo por aclarar, porque es que estaba justo revisando el Plan de Acción por la Democracia. En ningún momento pone que el Gobierno vaya a determinar qué es un bulo y qué no lo es. Lo que sí deja claro es que va a haber un listado de propietarios de medios de comunicación y que en ese listado debe quedar incluido todas las subvenciones públicas que ese medio de comunicación recibe en un listado único. ¿Qué es lo que dice el reglamento europeo? Claro, ¿qué es lo que dice el reglamento europeo? Lo que se ha hecho con ese plan es coger el reglamento europeo y decir, vamos a transponerlo de una vez por todas. Claro. Y además hay que tener cuidado con eso precisamente para no acabar desinformando, porque aunque no nos lo parezca, hay ciudadanos que creen que efectivamente es el gobierno el que decide si usted es un medio de comunicación o no, y eso no lo dice en ningún sitio en el plan. Es que eso no hay ninguna intención, no hay ninguna intención, está en la letra, Pilar, pero no está en la letra ni en la intención, ¿pero quién ha hablado ni en de el discurso fango? político. ¿Quién ha hablado de desinformación? Desinformación y bulos existen, sí, por supuesto, existen, claro, por supuesto. Pero trasladar de que existen bulos y desinformación a que un gobierno donde no está en ningún plan va a querer decir quién es un medio bueno y malo es desinformar, porque no va a ocurrir y no puede ocurrir. Pero por concretar, ¿qué medidas del plan os parecen que luchan contra los bulos, por ejemplo? Mira, a mí es que realmente... Digo, porque este ha sido el leitmotiv de la cuestión desde el principio. Pues esta misma, el listado mismo, fíjate, voy a más. La CNM, Cani Fernández, presidenta de la CNMV, una independiente, es quien Europa ha decidido que haga un organismo para regularlo. Nos vamos a encontrar con plataformas y páginas web de dudosa titularidad, que no sabemos qué accionariado tienen, que difunden mentiras y difunden informaciones falsas. ¿Cómo no va a ser ese listado procedente? Es que luego tenemos a periodistas acreditados en el Congreso y que estamos en sesión de control, que nos generan muchos problemas a quienes, ¿y que da igual en el sesgo o en el rango ideológico que pertenezcan nuestros medios de comunicación, que nos perjudican el trabajo y que desinforman constantemente? Por tanto, a mí ese listado me parece que tiene una higiene democrática y de transparencia relevante. A ver, y lo denunciamos nosotros. Claro. Y ponemos negro sobre blanco nosotros mismos, los medios de comunicación, sobre ello, y las asociaciones de periodistas, cuando hay una conducta que no es profesional, lo denuncia. Y cuando las Cortes Generales... eso es así. Pero nos cuesta mucho, Pablo, yo reitero, que esa acreditación se le pueda retirar a cierta gente que no es periodista. Voy a terminar. A mí cuando desde la mesa del Consejo de Ministros un miembro del Gobierno de España dice este es un buen día para los medios de comunicación serios, pero no es un tan buen día para los medios de comunicación que no son tan serios, lo que me hace ponerme en alerta es que a mí no me tiene que decir un no tan buen medio de comunicación, a mi juicio, no debe de decir el Gobierno de España. Eso, quiero decir, si eso luego queda plasmado en una directriz, eso es lo que a mí me pone, de verdad, y creo que a todos los periodistas nos tiene que decir, oiga, usted no. Claro, las asociaciones de periodistas, si nadie, usted no. Quiero decir, claro, a mí me pondría en alerta la primera, a partir de ahí, es que eso no está y eso tranquiliza. Si este barco, si este transatlántico, si este antes y después que nos ha presentado el Gobierno, solo queda en un listado en el que vamos a ver todos los medios de comunicación, un listado que puede ver la opinión pública, y que a partir de ahí hay un desglose de la financiación pública de esos medios de comunicación, perfecto. Es lo que pone aquí estaré yo en esta mesa, o no, pero yo espero que sí, y diré, oiga, mire, perfecto, mis dudas han quedado disipadas. Si esto va a algo más, y es el Gobierno de España el que nos va a decir estos medios de comunicación son mejores y estos peores, no, pero eso no entonces pone en el plan. pero es que yo también me acojo a las declaraciones de los miembros del Gobierno, ¿no? y cuando el presidente del Gobierno, hay miembros del Gobierno, hablan de los bulos y del fango, yo entiendo que eso nos debe de al menos poner en alerta, porque eso no es trabajo del Gobierno de España. No ha de ser eurodiputados del PP y del PSOE y hablaban de para eso y ya estamos nosotros. Y es que es un problema es que en la radiotelevisión pública estamos tan acostumbrados a la transparencia que es que esto, la verdad, sinceramente,
con los mecanismos de transparencia que tenemos nosotros, pues que lo acojan, sinceramente, que son los que deberían tener todos los medios de comunicación, entiendo yo, porque tenemos una proyección pública más allá de con qué nos financiemos, si con dinero público, con dinero privado, con publicidad. Quiero decir, para mí, desde luego, todos estos mecanismos de transparencia en Radio Televisión Española son extraordinarios. Claro. De hecho, es importante que vaya más allá, porque, por ejemplo, hay un criterio para asignar publicidad institucional, que es la audiencia online, ¿vale? Y todos sabemos que es, por lo menos, cuestionable algunas de las maneras en que se valora esa audiencia online. Sí. ¿Se pueden establecer criterios de transparencia para acreditar efectivamente la audiencia que tú tienes en un medio de comunicación digital? Claro que se pueden establecer criterios de transparencia. Pónganse, es decir... Pero eso lo tiene que establecer se tiene que establecer desde la Administración, o tienen que ponerse de acuerdo los medios sobre eso. Para No los es tan criterios sencillo de como cómo que se evalúa, para los criterios de cómo se evalúa se puede hacer desde la Administración. No, pero también los criterios. Se puede hacer insisto, también desde el propio medio de comunicación, es decir, todos los medios de comunicación saben cuál es su audiencia, con lo cual lo que tiene que hacer ese medio de comunicación es decir, oiga, mi audiencia es esta. Solo se la enseña a usted para que vea usted... Pero no es un medio, disculpe, no es un medio de comunicación externo. Pero claro, si son los clics, si son los asociados, si son las veces que se consulta una noticia, si es el ordenador que se conecta, y ahí es cuando, bueno, y eso lo sabéis allí, que trabajáis muchos en medios digitales, es donde cada medio tiene su interés. Efectivamente. Y pero por todos eso, los medios tienen esas mediciones. Sí, pero cada uno quiere lucir una. Claro, pero el interno se pueden pedir las de todos. Pero eso... Porque en este país, cuando hablamos de que los propios periodistas nos autorregulemos, a mí me viene la teoría de la conspiración del 11M. Y fueron años de teoría de la conspiración del 11M y nadie pagó ningún pato. Entonces, por favor, que los periodistas nos podemos autorregular ya queda un poco en el limbo. Y ojalá fuéramos como la prensa británica, que se autorregula mejor que nosotros. Pero aquí no sucede. Aquí no sucede. Entonces, como no sucede, perdonadme, a mí me llama mucho la atención todo este escándalo sobre que se hable de pseudomedios, porque yo lo siento, los veo. Yo los veo y me parece que los ven los ciudadanos, me parece que todos los periodistas serios vemos pseudomedios y sabemos que hay dudas sobre quién los financia. Entonces, me parece que es un aspecto lo suficientemente grave como para que tuviéramos un acuerdo con respecto a eso, con respecto a la necesidad de transparencia, que además viene, insisto, desde Europa y que el Partido Popular votó a favor en Europa. Lo voy a repetir, no puede ser que voten en Europa tratar de poner transparencia contra Putin y que no quieran poner la misma transparencia aquí sobre lo que posiblemente hagan algunas comunidades autónomas o municipios. Entonces, por favor, pongámonos exactamente. Tú hablas mucho de periodistas unidos. Oye, periodistas unidos, pero periodistas unidos en todo. Mira, vamos a ver, yo creo que concluyo ya. Transparencia, sí, por supuesto. El listado, sí, por supuesto. La financiación, más si es con dinero público. Y los bots también, que midamos bien qué audiencia tiene cada cosa. Ahora, la posibilidad o no, porque no lo sabemos, porque no lo han explicado, porque no lo han detallado, de que qué es un pseudomedio o qué no es un pseudomedio, mire, oiga, no. Mire, oiga, no. Eso desde luego pero es que eso el no está gobierno sobre la mesa. No. Y luego estamos en un estado de... Ojo, estamos en un estado de derecho. Pública plantear cosas que no están. Que no están en el plan no está... Lo digo porque yo he leído el plan. Entonces, en el plan no aparece en ningún punto concreto que el gobierno vaya a decidir qué es un bulo y qué no es un bulo y qué es un medio y un pseudomedio. Lo que dice el gobierno es, hay un registro, ustedes son medios de comunicación, y díganos quién lo financia. Regístrense quiénes son sus propietarios y qué subvenciones públicas reciben. Y entonces, ¿por qué el gobierno de España, insisto, reitero, eso es lo que a mí me escama, habla de que hoy es un buen día para los medios de comunicación que son pata negra, los buenos, y no es tan buen día para el resto de medios de comunicación? Claro, porque debería ser así, Pablo. Pero ¿quién me va a decir a mí? Porque el voto unánime en el Parlamento Europeo fue a celebrar y la mitad de lo que se está hablando ¿quién me va a decir a mí cuál no es un buen medio? Eso es lo que a mí me genera alerta. Pero, y Pablo, luego si decías, en Bruselas, concluyo ya, en Bruselas el Partido Socialista y el Partido Popular han abordado esta cuestión, han llegado a acuerdos y lo han votado juntos. La diferencia, y ese es el gran lamento, y siento ser pesado con respecto a aquí, es que aquí no hablan el gobierno y el principal partido de la oposición ante una cuestión
tan angular, lo lógico habría sido que esto se hubiera negociado. Perdóname, si tú negocias y contactas con el principal partido de la oposición, intentas llegar a un consenso, no lo presentas en Consejo de Ministros sin haber hecho una llamada. Eso es de ABC de la política, Y concluyo. ¿Quién es el culpable de que no hable? Tú decías lo ocurrido con respecto al 11M, tal, es verdad que se pusieron encima de la mesa informaciones que después se demostraron falsas. Una cosa, esto es un Estado de Derecho. Esto es un Estado de Derecho. Esto es un Estado de Derecho. Si tú consideras que una información no es veraz y lo puedes corroborar, primero, tú llamas al medio de comunicación y dices, oiga, esto es mentira, por esto, y tienen que rectificar. Y dos, tenemos los tribunales, tenemos los tribunales a donde se puede ir. Tenemos las asociaciones de periodistas parlamentarios, que esto no es la panacea y han venido a arreglar el periodismo desde el Consejo de Ministros. Ese es otro de Vamos los a ser un puntos, poquito... el derecho de rectificación. El derecho de rectificación es un derecho inherente del ciudadano. Es decir, si un medio de comunicación publica algo que no es veraz, tiene que recoger la opinión de quien lo solicita. Pero hay medios de comunicación que se niegan a hacerlo. Es decir, niegan un derecho de un ciudadano. Y eso es crucial. Pero vamos, que hay procesos judiciales en curso con esto. Con que un medio de comunicación ha negado el derecho de un ciudadano a rectificar. Rectificar significa que, ya que ha publicado ese medio de comunicación una versión, el ciudadano tiene derecho a conectar con ese medio de comunicación y que publique su versión. Totalmente, no es otra cosa. Totalmente. Pues hay periódicos en este país que niegan ese derecho. Pues mal, pero fíjate, incluso esos periodistas que hacen mal las cosas, tú lo has explicado muy bien, van a los tribunales. Estoy absolutamente convencido que si ese tribunal falla a favor de ese ciudadano, pues mira, ese periódico tendrá que ponerlo. Vamos a la realidad. Pero en ese caso, si el juez falla a favor del ciudadano, falla a favor del ciudadano, lo hace años después de que el ciudadano haya gastado un dinero después de ese medio de comunicación no haya sido sancionado y el ciudadano haya esperado años para que publiquen algo que tenía que haber publicado de por sí ese medio de comunicación en el primer momento. Tienes razón, pero ahí no hay duda. Pero entonces el problema no es la cuestión de los medios de comunicación. El problema es los medios de los que dispone la justicia, que deja de ser justicia cuanto más lenta es. No, porque el medio de comunicación, nadie tiene que ir a los tribunales para reclamar ese derecho. Tampoco podemos trasladar, por mucho corporativismo que tengamos, Ana, que esta profesión no necesita ser mejorable. Y voy a poner el ejemplo de los tribunales. El ejemplo de los tribunales. En el caso de la rectificación, no son medios mejorable, todo. Pero no quiero que me lo diga un gobierno. La libertad de expresión, fíjate lo que te digo, ni siquiera es nuestra como periodistas. No son medios es de los tribunales. Todos los ciudadanos. El derecho y el de que la quiera leer bulos, que los lea. Perfecto. El derecho de la rectificación es manifiestamente mejorable y es un derecho de la ciudadanía. Y nos estamos encontrando. La realidad es que hay medios que deciden esconder la rectificación en la última página, en una línea que no hay quien la lea. Cuando abrieron portadas durante semanas o meses con una información. Y cuando te vas a los tribunales, tenemos sentencias, jurisprudencia contradictoria, en la que hay jueces que te dicen coloque usted la rectificación donde colocó la información y hay jueces que te dicen que no. Por tanto, es manifiestamente mejorable. Y yo, por concluir, me pasma de verdad que estemos todos de acuerdo cuando hay desinformación en Europa, en la guerra de Rusia y Ucrania, cuando hay una pandemia y hay medios de desinformación que le dicen a los ciudadanos que beban lejía, cuando lo vemos en las elecciones de Estados Unidos, que intercedieron y tuvieron un impacto muy serio en el año 2016, o en el Brexit, y cuando de repente tenemos que abrir esta conversación en España, que no existan pseudomedios, bulos o desinformación. Pero ¿quién tiene que decir eso? Pero si es que hay que abordarlo entre todos, Ana, el gobierno, entre todos, sea el que entre sea, la profesión, entre las asociaciones, hay una administraciones. Ese es el debate, si es la sociedad civil o es el gobierno. Entre todos será. No. Es que yo creo que el gobierno no está para eso. Una vez tengamos ese listado al acceso de todos los ciudadanos, lo consultarán o no, cada uno hará lo que quiera. Nosotros seguro que sí, porque nos interesa muchísimo y además lo explicaremos. Pero digo, una vez estemos en ese punto, ¿qué? No lo han más claro. Pues habrá medios que tienen... Pregunto. Perfecto, el ejercicio de transparencia está ahí. El ejercicio de transparencia está ahí. Los bulos seguirán, porque seguirán. Sabemos que es poner puertas al campo. Y a partir de ese momento, ¿qué hacemos? O menos. Pues la libertad y la responsabilidad de cada ciudadano, que es el derecho de los ciudadanos. De cómo quede la concreción, probablemente pueda haber medios que se puedan pensar más a la hora de plantear según qué bulos. Que queda retratado un gobierno. Algún tipo de cortapisas o de planteamientos para que eso no sea así. La transparencia generalmente
realmente ayuda a mejorar la calidad de la información, de la gestión pública, de la gestión privada, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver cómo se concreta, porque lo que tú estás preguntando, Marc, es muy oportuno, pero tiene que ver con la concreción, con el detalle, con el negro sobre el blanco de esa propuesta legislativa, ¿vale? De todas maneras, yo os digo una cosa, tranquilidad. O sea, todas las medidas que se plantean aquí implican, bueno, todas, casi todas, reformas legislativas. Algunas de ellas, creo que son 6 en concreto, reforma de ley orgánica. Es decir, que esto tiene ahora mismo un proceso de debate, negociación, votación y ya veremos a ver si aprobación, que está complicado en el Congreso, por lo cual yo creo que no hay que temer a ningún tipo de planteamiento de censura del Gobierno ni de autoritarismo por parte del Gobierno, porque lo que aquí se plantea, más bien al contrario, Pablo, acabo enseguida, más bien al contrario, lo que yo creo que es que está planteando es un horizonte excesivamente ambiguo y excesivamente largo como para que esto pueda generar repercusiones positivas a corto plazo. De autoritarismo o de censura. Yo no creo que el Gobierno de España nos vaya a llevar a un régimen en el que pasemos de la democracia a otra cosa. No, yo no estoy en eso. Yo simplemente, ayer, que estuve muy atento y es verdad que, oye, el café que me han dado, que está un poquito más vehemente de lo que habitualmente estoy, pero porque creo que nuestra obligación es estar en alerta. Claro, porque ayer, yo cuando escuché la comparecencia de prensa del Consejo de Ministros, dije, oye, pues mira, hay algunas cosas que me parecen razonables. Si yo, quiero decir, no todo lo veo blanco o negro, algunas cosas razonables, pero en otras llegué a la conclusión de que no se nos estaba aclarando nada, de que no se nos estaba explicando, y ante a lo que afecta a los medios de comunicación, lo decía Aitor Esteban, y yo, la verdad es que asumo sus palabras también como mías. Estamos hablando de una cuestión extraordinariamente sensible, reconociendo la realidad de la rueda de prensa, libertad Pablo. de prensa, la libertad de información, tiene que pasar por el Parlamento. el que un periodista, cuando haga una pregunta, o un periodista cuando escribe una información, lo haga diciendo, oiga, es que esto es así, y no tenga ningún temor, ninguna duda, y creo que es un debate muy intenso, es un debate muy complicado, y que el Gobierno lo que tiene que hacer es salvaguardar por encima de todo esa libertad de prensa y esa libertad de información. Ante las dudas, a mí me genera la alerta. ¿Que no ocurre? Oye, pues yo diré, oye, cuando lo veamos todo claramente, diga, anda, pues mira, alertas disipadas, fenomenal, tal. Si no, pues aquí lo voy a denunciar también. Podríamos empezar por ver cuáles son los puntos literales, de ese plan que no nos gustan. Es decir, oye, a mí el punto X del plan, que dice literalmente esto, no me gusta. No lo que sospechamos, lo que intuimos. A mí lo que no me gusta son determinadas declaraciones las declaraciones del plan, que es lo que tenemos, ese plan que hemos leído. En ese plan, Silvia, ¿qué punto literal concreto nos provoca inquietud? Porque sobre eso a mí, que el Gobierno hable de pseudomedios y que hable de bulos y que hable de fangos. No, está en boca de quienes están presentando el plan. Y a mí me genera la alarma. Las declaraciones no son inocuas. Estamos entrando en bucle. Creo que tenemos que explicarles a quien nos esté viendo una cosa, y es que los periodistas, las periodistas, tenéis la obligación intrínseca de estar en alerta siempre. Claro, su obligación es estar en alerta. Está bien decirlo. Los analistas, sin embargo, no tenemos esa obligación. Lo que nos dedicamos es a intentar ver cómo explicar las cosas, ¿no? En su contexto, etcétera, etcétera. Pero vosotros tenéis esa obligación, entonces está muy bien que estéis en alerta. Ahora bien, a tenor de la literalidad del texto que conocimos ayer, no hay por qué preocuparse en esa materia de momento, insisto, y apunto, a falta de ver cómo se concretan muchas de las medidas, que en cualquier caso tendrán que pasar por el Parlamento. Yo creo que ese puede ser un resumen de lo que estamos debatiendo hoy. Pero insisto, de hecho, los socios están en alerta siempre, es vuestra profesión. Visto lo ocurrido ayer en las Cortes Generales, desde luego el Gobierno no va a tener fácil, porque la debilidad parlamentaria del Ejecutivo es incontestable. Sus socios parlamentarios ya han dicho que a priori no les vale, y Junts puede decir hoy que sí, mañana abstención, y al final te votan y largo lo ha fiado también el Gobierno, que ha dado un plazo de 3 años para ir aplicando las 30 medidas. Bueno, pues no está mal, lo hemos como para que, aunque tardemos 3 meses más o 5, se forje un gran consenso en todos los niveles de la Administración y en la mayor parte del espectro político, no para poner hoy el parche de la vivienda temporal, mañana hacerse una campaña electoral con la vivienda social y pasar con la compraventa. Vamos a hacer un plan de vivienda que involucre a todos, y eso significa negociar y pactar con todos o con... Yo por recordar una cosa, lo que hace la propuesta ayer de Sumar es enmendar la ley de vivienda. Es decir, aquí hemos tenido, y no lo digo yo, lo ha dicho Íñigo Rejón, diciendo, pues sí, hay un error en esa ley que permite el alquiler de temporada. Y ahí nos hemos equivocado. Y esta ley pretende enmendar lo que no vieron en su momento cuando pactaron la ley de la vivienda.
Efectivamente, la ley de vivienda lo definieron como paquete de herramientas que las comunidades autónomas pueden utilizar. ¿Qué pasa? Que en este país, cada vez que apruebas medidas de vivienda, uno o no se aplican y cada uno se escaquea como puede, las comunidades autónomas, o se busca un fraude de ley. Y en este caso, la propuesta además, que decimos tenía que tener consenso, es que llega muy tarde, porque se comprometieron a que después de 6 meses de que se apruebe la ley de vivienda, y esto hace más de un año, se iba a enmendar este fraude. Cuando se habla de que el precio del alquiler es el que hace que tantísimos ciudadanos, jóvenes y mayores, acaben viviendo en habitaciones de alquiler o no puedan acceder a una vivienda, es porque este fraude permite que se dispare el precio. No solo y el eso, fraude es rapidísimamente, porque no hay oferta, Pilar. Hay un fraude que se está cometiendo en todas las grandes ciudades, y no grandes 4 ciudades, en el millones que tú vacíos. pones tu vivienda a ciudadanos que están viviendo ahí de manera temporal, cuando es un fraude porque no es temporal, que te permite subirle el precio cuando te da la gana. Y este año 2023 usted paga 1.500 euros y el año que viene usted Exacto. paga 1.900 o se va a la calle. Y esa es la realidad de los ciudadanos que nos están escuchando y viven de alquiler. Saben qué pasa, que cada vez que tienen que renovar el contrato con un fraude de temporalidad, están acogotados pensando que acaban en la calle buscando un alquiler en ciudades que es inaccesible. Eso es lo que Y a pasa mí cuando quieres poner y de puertas al campo, que es lo que se si pretende. No son puertas al campo, Sí, es sí. que No, es muy fíjate concreto. cómo Aitor Es cuando Esteban, quieres- como Aitor Esteban ha cuando quieres rectificado, estrangular Ana, el mercado. como Aitor Esteban ha Que es lo rectificado, que porque luego pretenden vienen las hacer, pues que el elecciones mercado y los busca electores les salidas. miran y les dicen hay problemas en las listas de espera de la sanidad y en el problema de la vivienda. Y Aitor Esteban, en la entrevista de esta mañana aquí, ha reconocido, sí, en algún momento hay que abordar esto. Pues favorezca claro, que y salgan ayer los pisos se al tumbó, mercado dando y seguridad ayer se jurídica a tumbó. los propietarios. Y luego entonces esos decimos- 4 millones de pisos vacíos saldrán al mercado. Y si hay más oferta, bajarán pero los que no precios. podemos admitir un Lo que pasa fraude es que si hay una como Es que inseguridad Aitor Esteban es jurídica tremenda, consciente de que este pues fraude no se da sale. y que se da en una ciudad como San Sebastián. Claro. Entonces, ayer al final lo que hizo el Congreso es votar en contra de perseguir un fraude que sabemos que existe. Claro, y que afecta Que a muchísimos existe y que hay muchos ciudadanos que padezcan. Oiga, ustedes quédense aquí 9 meses y luego huyan de esta ciudad con su vida, sus hijos, sus familias, porque al casero le renta más ponerlo en alquiler en verano, Pero fíjate- pidiendo lo que Importante quiera. Entonces, vivir ayer en el verano. Congreso, al final, lo que vota es en contra de perseguir un fraude flagrante que tenemos delante de los ojos todos los Pero- días. Y a eso no se le puede llamar puertas al campo. Hay que Estoy de perseguir el acuerdo fraude. con lo que estás explicando y desde luego se tiene que aportar una solución, pero también ha debido hacer algo mal el gobierno, porque si tan claro está, es que te han tumbado la toma en consideración, ¿no? Y pongo, por ejemplo, quiero decir, si ni tan siquiera puedes atar a tus socios y no puedes contar con la oposición ni para intentar conseguir iniciar el trámite de algo como esto, algo no puedes hacer, Pablo. algo no está haciendo bien el Ejecutivo. Cuenta Alejandro López de Miguel en artículo 14, voy a ponerme la medallita, y la de mi compañero además, que la lealtad de Junts, que es socio preferente en el Congreso de los Diputados, es tal como que no informa al Gobierno de que pasa de la abstención al no hasta que Pedro Sánchez está sentado Claro, eso es lo que en el querían escaño. provocar. En el Podían escaño. perder por Es un voto decir, la votación. Por eso estaba el presidente, claro. la deslealtad de tu socio parlamentario es tal que además permitidme este término, ¿no? La humillación de que ya con el jefe del gobierno sentado en el banco azul, entonces es cuando llamas al gobierno y le dices, No voy. oye, por cierto, una cosita rápida, que paso de la abstención al no y de que nuevo te vamos a asestar una derrota Pero- Lo que te he dicho parlamentaria. esta mañana lo cambio por la tarde. Y esto me lleva a una reflexión, y es que el gobierno, que lo está pasando realmente mal cada vez que hay votaciones en las Cortes Generales, es indiscutible, pero además de que cuando tú llevas una medida tan importante lo tienes que llevar Ya, muy ya, amarrado pero, Pablo, y muy fíjate, atado. Pero bueno, aquí a lo porque mejor si no, estamos diciendo la que Junts sensación es hace, que la hace- legislatura no avanza, ¿no? hace esto por capricho, yo a lo mejor